Ya estamos a la puerta de la Semana Santa, ¿qué sucede esa semana? Bueno, suceden muchas cosas y en particular, hay una serie de actividades religiosas en las cuales, incluso a pesar de ser católico, no tengo por qué involucrarme, ¿correcto? No porque hayan procesiones tengo que ir a las procesiones. No, simple y sencillamente tomo ese referente externo que motiva a una serie de actividades en particular, lo tomo como referente, pero en lugar de ir a cargar, en lugar de participar en una misa, en un evento religioso, en un rito religioso, lo que hago es irme a la playa. Correcto. La tradición es esa externalidad que me permite a mí actuar de la manera que yo quiero, pero soy yo el que lo decide. La tomo como tradición, actúo en función directa de esa tradición o indirectamente a esa tradición. Me voy a la playa, me voy a la montaña, me quedo estudiando, hago la tarea de socio, bueno, eso ya dependerá pero hay una externalidad ahí que está determinada por una tradición sobre la cual yo tomo alguna decisión en función de un interés en particular. Lo que como, cómo me visto, lo que hago, lo que dejo de hacer, en términos de qué sé yo, de satisfacer ciertas necesidades, eh, mm, parten definitivamente de mi persona. No es que me deje llevar, como plantea en todo caso, que me deje llevar por una ola. Yo soy producto de toda esa externalidad que me induce a comportarme de. No, lo externo está ahí y yo decido que acá hay una externalidad referida a tradiciones, como hay una externalidad referida a emociones, que es muy complicada, creo que lo conversábamos con ustedes. La emoción es algo externo a nosotros. ¿Por qué? Porque no es algo voluntario. Querer a alguien, enamorarse de alguien, tener algún sentimiento sobre alguien, alguna emoción sobre alguien. Eso no es una cuestión, ojo con este detalle, no es una cuestión artificial. Tampoco es una cuestión más bien, sí, no es artificial, es una cuestión natural que no depende de nosotros mismos, pero que muchas veces se constituyen en el referente para nuestra acción. Weber lo mencionaba en algún momento, es uno de los referentes más difíciles de explicar. Pero fíjense, cuando estamos enamorados o cuando tenemos un sentimiento positivo o negativo hacia otra persona, nuestro comportamiento es diferente. Nuestro comportamiento humano es diferente a que si lo hacemos desde una perspectiva vinculada, por ejemplo, a la tradición. Una cosa es que yo cargue porque la tradición me parece pertinente y me gusta, y otra cosa es porque en realidad me sufra el martirio de Jesús. Esa, eso es así. Ahora, ese martirio, ¿de qué nace? ¿Nace de una tradición o nace de una emoción? Ahí es donde la cosa se puede complicar, ¿verdad? Por otro lado, dice Weber, hay un referente valorativo, hay un referente que está constituido por una serie de normas, normas que en alguna medida hacen que yo esté convencido de que son verdaderas, que son válidas, que son efectivas. Es la acción social referida a valores. A Guatemala es un país que tiene una serie de leyes, escritas o no, hay una serie de valores, hay una serie de cuestiones éticas y, que determinan el actuar de las personas. Y en términos legales, por ejemplo, está la Constitución de la República que establece una serie de leyes, de códigos, de normas que establecen cómo debo comportarme. Yo estoy convencido de que esas leyes son pertinentes, en consecuencia actúo en función de eso. Estoy convencido de que esa norma efectivamente me va a ayudar a sobrevivir en comunidad. Mm, Formo parte de un grupo de Boy Scout, de Girl Scout. ¿Por qué? Porque me parece que la normativa, los valores expresos en su reglamentación es algo que a mí me parece pertinente. En consecuencia, me hago miembro de. Cuando uno pertenece a un club, a un grupo, lo hace por convicción, lo hace precisamente por un interés propio. Eh,
Es decir, yo no entro, no es que no lo haga, pues, pero fundamentalmente no entro a un club solo por la emoción, por el sentimiento. Regularmente lo hago porque también hay alguna coincidencia con mis intereses y yo estoy convencido que lo que se hace ahí es correcto. Luego voy a mencionar cómo estas cosas también se dan de una manera, bueno, creo que ya lo mencioné en la sesión anterior, pero luego lo voy a recalcar. Estos referentes también nos permiten, pueden ser mixtos, pueden tener alguna serie de combinaciones que nos hacen actuar de una manera en particular. Y luego dice Weber, también hay un referente externo a nosotros que está construido a partir de racionalidades propias. No es una externalidad que esté estructurada a partir de la tradición o de los valores, de las normas, de la ética, sino que son factores externos que fueron construidos a partir de la racionalidad del individuo, de la racionalidad de la comunidad. La Universidad de San Carlos, la Escuela de Ciencia Política, la Universidad de San Carlos, los partidos políticos, los sindicatos, la familia, el gobierno, el Estado, las Naciones Unidas, los organismos internacionales. Todas estas son instituciones jóvenes que no están creadas por tradición, por emoción o por convicción. Algunos elementos de ellos van a influir pero fueron construidos de una manera racional. Las Naciones Unidas, para poner un ejemplo, ¿cuándo se establecen o cuándo nacen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas nacen a partir de la conflagración mundial, la segunda gran conflagración mundial que hubo a mediados del siglo pasado. Permítanme un segundo. Se volvieron a salir los chuchos. Perdón, pero bueno, las Naciones Unidas fueron construidas a partir de un interés común mundial casi, ¿verdad? Tenemos que tener una instancia que nos permita salvaguardar nuestros intereses y salvaguardar la democracia. Y no se construyó, no se instauró, digo, por tradición, por supuesto que no. Se estableció por una cuestión racional. Ok. Cuando ustedes deciden optan por formarse dentro de la academia y dicen, bueno, yo quiero ser internacionalista, sociólogo, politóloga, ok, ¿qué es lo que buscan? Buscan una instancia racional que les va a permitir a ustedes lograr ese objetivo, que es un objetivo racional también. Es decir, por tradición no van a ser internacionalistas. Probablemente en otra época era así. Las familias por tradición eran nombradas como delegados de país o formaban parte del servicio exterior de un país, cosa que yo creo que ya no sucede, o si sucede, sucede muy poco, por supuesto, ¿no? Tampoco están acá necesariamente por una cuestión emotiva o simple y sencillamente por alguna emoción, no necesariamente, ¿verdad? Hay otro factor, ¿no? Puede ser que estén por convicción, eso sí podría ser, eso sí podría ser, por supuesto, pero en realidad están en función de una escogencia racional, de una instancia externa a ustedes que también parte o funciona a partir de una racionalidad tal. Entonces, yo quiero ser internacionalista y lo que voy a hacer es precisamente ingresar a una instancia, puede ser la Universidad de San Carlos, puede ser la URL, puede ser la Marroquín o puede ser cualquier universidad fuera del país, que me permita formarme para tener las capacidades y las herramientas que me permitan aplicar eso en lo que me he formado y en paralelo me pueda proporcionar o primordialmente me pueda proporcionar los recursos para sobrevivir de una mejor manera. ¿Correcto? Ok. Esos 4 escenarios, por decirlo así de alguna manera, son los 4 escenarios ideales que Weber plantea. El ser humano, claro, él llega a estructurarlos a partir de observar, de experimentar, de comparar sociedades, y lo logra precisamente a partir de sus investigaciones, por supuesto, y llega a establecer estos grandes escenarios, pongámoslos así, los escenarios generalizados. Las personas actúan en función de referentes
de tener como referente a la tradición, los sentimientos, las emociones, los valores por convicción o las instituciones racionales. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en su vida cotidiana ustedes no actúan solo de una manera. No actúan en función de referentes solo tradicionales, solo emocionales, solo valorativos o solo racionales. No, depende, ¿verdad? Uh, Ir a una iglesia, ir a una instancia donde nuestra espiritualidad es lo determinante, no se hace necesariamente a partir de una racionalidad tal. Podría hacerse a partir de alguna convicción, podría hacerse a partir de una emoción, podría hacerse a partir de una tradición, ¿correcto? Ustedes no entran a la Universidad de San Carlos a rezar para ganar el curso. Si quieren rezar para ganar un curso, o lo hacen en la intimidad de su cuarto, de su vida, de su casa, o van a una iglesia, ¿correcto? Pero eso no los deja o no hace que solo actúen en función de ese referente. Ustedes salen de la Universidad de San Carlos y tienen otros espacios en los cuales actúan en función de lo determinante de ese espacio. Si es un espacio que esté determinado por por la tradición, por la emoción, por la convicción. ¿Correcto? Depende. Y también eso es una cuestión que está determinada por nuestra racionalidad. Yo llego a un espacio y sé que en ese espacio tengo que actuar de cierta manera. Y lo voy a hacer porque eso en alguna medida puede otorgarme o significarme algún beneficio. Correcto. Y no voy a llegar desnudo a la Universidad de San Carlos de Guatemala, no porque la sociedad me señale, sino porque de ahí viene una concepción racional, no es el espacio en el cual pueda hacerlo por esto. Hay una racionalidad que me lleva a, no es una externalidad que me conduzca a. Según estos cuatro escenarios, bueno, o a partir, perdón, de estos cuatro escenarios se pueden dar una serie de combinaciones. Si las vemos en cuanto a combinación básica, serían 10 tipos de acción. Sí, si las mezclamos, por ejemplo, mezclo la acción referida a tradiciones con sentimientos, la acción referida a tradiciones con valores, la acción referida a tradiciones con lo racional, y luego los sentimientos con los valores, los sentimientos con lo racional, y luego valores con lo racional, y ahí ya tengo toda la mezcla, ¿verdad? Me darían 10, pero también podría ser otro tipo de combinaciones en mi vida cotidiana. Yo puedo actuar respecto a tradiciones, a sentimientos y a lo racional, pero también podría actuar en función de tradiciones, valores y lo racional, o valores, sentimientos y valores, perdón, valores, sentimientos, en fin, puedo hacer esa serie de combinaciones, y regularmente es lo que hacemos en nuestra vida. Y aquí está la clave. Bueno, yo actúo en función de todos esos referentes externos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Y ahí es donde entra la idea de Weber, la idea de sociología en Weber. Captar el sentido aumentado de la acción. ¿Por qué lo hago? En función de qué lo hago. Comprender la acción. Guatemala es un país donde priva la nobleza, el conformismo, el buen humor, la alegría. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Comprendamos por qué. Tenemos que identificar ese sentido aumentado, ese objetivo, captar el sentido aumentado, comprender por qué las personas en Guatemala actúan de tal manera que desborda esa acción en eso, en ser felices, conformistas, nobles. Sí, pero también son chismosos, corruptos, esto. ¿Por qué? Comprendámoslo. ¿Está determinada su condición a partir de qué? De referentes, de cuáles de los referentes que hacen parte de esa comunidad. La persona actúa o toma elementos de la tradición, ok, pero ¿por qué toma los negativos? Es que mire, Guatemala es un país donde la corrupción es algo ya tradicional, ya es parte de la costumbre. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hay ese comportamiento humano? ¿Cuál es lo que hay detrás de ese comportamiento humano? ¿Qué es lo que le da sentido? Volvamos a la palabra, pero captar el sentido aumentado de la acción es el objetivo de la sociología en breve, ¿verdad? Comprender por qué las personas actuamos como actuamos.
lo clásico, vuelvo a eso que decía en clase, ¿verdad? ¿Por qué estudian lo que estudian? La primera vez que pregunté esto, la mayoría se fue por la ruta de lo externo, ¿verdad? Lo hago por eso, de repente lo hago porque me gusta, sí, pero ¿por qué le gusta? Por esto. Y con ese por qué puedo indagar e indagar y llegar a tener una comprensión básica de por qué las personas actúan como actúan. Y por ahí puedo encontrar coincidencias que me permiten hacer un análisis social. Porque lo individual por lo individual no me interesa lo social. Ay, mire, qué casualidad. Aquí hay de 80 personas, 75 van para relaciones internacionales porque efectivamente, entre otras cosas, existe una coincidencia en el sentido que le dan a su acción. Por ahí va el asunto. Pero no pierdan de vista incluso esa idea, a mí me gusta remarcar mucho, perdón por ese flashback, en este tipo de expresiones, cómo podemos graficar la idea o el interés que tiene la sociología según los teóricos. En Weber, sí, efectivamente, lo que tenemos que descubrir son las leyes que le dan sentido a todo esto. ¿Estos puntos cardinales están determinados por leyes naturales? Por supuesto que sí. Se descubrieron las relaciones que existían dentro de la naturaleza para poder establecer un norte, un sur, un este y un oeste. Se les puso nombre en función de la posición del sol, dónde aparece, dónde se escapa o dónde desaparece. ¿Cuál es la clave de la orientación que tiene el sistema solar y en consecuencia de la Tierra? Y cómo esos elementos van a determinar el cambio de estación, bla, 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 bla. Y cómo eso va a ser determinante en el actuar social de las personas. Leyes que determinan actuar. Por eso el sentido de esta grafiquita, sobre todo la del círculo ese, ¿verdad? Todo está determinado por leyes, todo está determinado por una serie de relaciones que explican o que ayudan a explicarlo todo. El caso de Durkheim, no, el individuo está en el centro de este círculo. Todas las flechitas son su externalidad, que lo inducen, lo conducen, lo obligan a comportar, lo coaccionan y lo obligan a comportarse de cierta manera. Weber decía, eso desnaturaliza la racionalidad del individuo, porque entonces somos como ovejitas que nos dejamos llevar. En algún momento, en algún texto, Durkheim dice, no es que se desnaturalice la racionalidad, y no porque le esté contestando a Weber por una crítica directa que le haya hecho, sino que él dice lo siguiente, si nosotros somos capaces de descubrir qué es lo que nos induce o qué es lo que nos obliga a hacer lo que hacemos, probablemente nos demos cuenta que estemos haciendo las cosas equivocadas. Porque estoy haciendo eso simple y sencillamente porque la sociedad me arrastra a hacerlo. Y ahí sí puede haber un problema grave. Porque yo lo que tengo que hacer es actuar en función no de lo que me induce, sino de lo que en realidad determina ese actuar. Y luego la idea en Weber. No, el individuo está en el centro de ese círculo y ese individuo actúa en función de lo externo, en función de lo que le rodea, la tradición, los sentimientos, los valores, lo racionalmente construido. Entonces yo tomo como individuo lo que me permite lograr un objetivo. Pues sí, pues voy a cargar porque me parece que es la mejor forma de pasar el tiempo durante la Semana Santa en lugar de involucrarme en la hechura de una tarea que le tengo que presentar al profe de socio. Además, esto me relaja, o esto me permite encontrarme con otros amigos, o mi espiritualidad puede fortalecerse, o simple y sencillamente voy a esa posición porque estoy convencido de que ese martirio que me presentan en un anda me reconforta. Pero soy yo el que decide en función de todo ello, ¿correcto? Bien, siguiendo la dinámica de las otras propuestas teóricas, aquí lo que les voy a presentar es un ejemplo de cómo, así como vimos el ejemplo de las 3 etapas en Comte o del hecho social en Durkheim, la solidaridad, que es lo que cohesiona a la sociedad. Acá voy a poner un ejemplo de cómo la acción social puede ser determinante, o ese comportamiento humano, interior o exterior, hacer o un dejar de hacer, al cual se le impregna un objetivo, puede repercutir en otras esferas del desarrollo social, del desarrollo del ser humano. Y bueno, me imagino que esto ustedes lo estudian en ciencia política, no me meto muy lejos en el asunto, pero solo para traerlo a colación. Weber, por ejemplo,
bueno, Weber desarrolló mucha teoría vinculada a lo político. Weber es, entre otras cosas, uno de los teóricos más citados desde el ámbito de la sociopolítica o de la política sociológica, como quiera llamarse. Yo más creo que es dentro de eh, el análisis sociológico de la política, pongámoslo en esos términos, pero trabajos muy contundentes. Bueno, acuérdense, Weber ya se mueve en el mundo de las ciencias sociales, se forma en ese mundo, entonces tiene muchos elementos para fortalecer su concepción sobre lo político y sobre la política, que son cosas diferentes, ustedes saben, ¿no? Y cuando se toca el tema esencial de la política, que es el ejercicio del poder, Weber hace algunas diferencias. Dice, mire, una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad y otra cosa es la dominación. Y dice, el poder es algo que la gente hace porque alguien lo obliga a hacerlo, ¿no? Entonces yo tengo el poder y entonces yo los obligo a ustedes a hacer algo. Y los obligo, puedo generar esa obligación a partir de la autoridad que me da una legislación o simple y sencillamente por las herramientas que tengo a mi alcance. Entonces les pongo una escuadra enfrente y los obligo a que hagan tal y tal cosa. Estoy utilizando una herramienta que genera autoridad y en consecuencia me permite ejercer el poder. Weber decía que había que analizar esta práctica, había que analizarla desde otra perspectiva y habría que tomar en cuenta precisamente la idea de la acción social, del comportamiento humano, como algo determinante en el ejercicio de esa acción vinculada a lo político y a la política. En consecuencia, él habla mucho de dominación, ahí entre paréntesis dice poder, pero en realidad él hace la diferencia entre una y otra cosa. Pero vean cómo caracteriza la dominación, y eso es lo que a mí me parece pertinente. Dice, dominación es la capacidad o posibilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de modificar la conducta de otro o de otros, ojo con ese detalle, porque aquí viene la clave, siempre y cuando esos otros acaten ese mandato o esa modificación. Es decir, la dominación es una acción que va en doble vía. Una cosa es que yo tenga una pistola, una escuadra y les diga a ustedes tienen que leer ese documento, ¿sí? Porque las leyes de la universidad, las leyes de la Escuela de Ciencia Política me autorizan a obligarlos a hacerlo, a que yo les diga, miren, tienen que leer ese libro y que ustedes acepten que lo tienen que leer porque lo deben de leer, ¿sí? La dominación va en doble vía, pero también requiere de una especie de mutua aceptación de el que busca modificar y al que se le modifica la conducta. Vean lo interesante de esto, capacidad o posibilidad de modificar la conducta del otro, siempre y cuando ese otro, perdón, siempre y cuando ese otro lo acate, lo acepte. Veamos cómo eso se traduce en formas de acción social, pero también en formas de dominación, o que se manifiestan en dominación. Al igual que plantea que existen 4 grandes escenarios de acción social, ¿correcto? La acción referida a tradiciones, a sentimientos, a valores y racional. Bueno, dice él también, a lo largo de la historia podemos identificar tres tipos generales de dominación, los cuales también en algún momento pueden, no necesariamente, pero en algún momento podrían mezclarse, no necesariamente. Vamos a ver algunos casos ahí. La dominación tradicional. Vean, la dominación tradicional es aquella que duró durante muchos años en la historia de la humanidad. Vamos, casi que desde el origen de la sociedad como tal hasta el siglo XVIII, cuando las monarquías y los reinos son cuestionados y se sobrepone hacia ese tipo de dominación la autoridad fincada en otro tipo de aspectos, y se habla de democracia, soberanía, y se deja por el lado toda aquella tradición que sugería que habían clases que tenían características particulares y que esas características particulares le daban la capacidad de dominio.
¿Y cuáles eran esas características? Bueno, muchas de ellas estaban amarradas a cuestiones de índole racial, que después se convierten en racistas, ¿verdad? Sí, es que el rey, que el que domina, su familia es de una clase especial, de una clase aria, son muy blancos, mientras que los otros somos de otro tipo de otra tonalidad, un poquito más negritos, más oscuritos, más manchaditos, ¿correcto? Y en consecuencia, por tradición, se le otorga a estos que tienen esas características particulares la posibilidad de que nos dominen. Y se acepta esa idea de que como ellos dicen lo que hay que hacer, nosotros lo acatamos, ¿correcto? Gabriela creo que había levantado la mano, no sé. No, ok. Am, pero vean, hay esa aceptación por tradición, así entonces quienes nos dominan es que por tradición sí el rey puede hacer y decir y dejar de hacer. ¿Cuántas series, cuántas películas, cuántas novelas, cuánta historia universal nos narra esa condición? Muchas, muchas, muchas. Si es que son de sangre azul. No es que sean de sangre azul, ¿verdad? Son muy blancos. Son muy blancos, las venas se les notan de una manera tal. Entonces, por eso la idea de sangre azul. No es que sean pitufos o que sean lapiceros, ¿verdad? Había una connotación de la blancura que permitía ver eso azul de las venas. Bueno, luego está la tradición carismática, dice Weber, y la dominación carismática está determinada por individuos que tienen ya en individualidad, no estamos hablando de una clase, ¿no? En su individualidad son personajes que tienen ciertas características que sobresalen o están sobre la generalidad de la población. Personas que, yo no sé, yo conozco gente que es hiper, es carismática. El carisma no tiene pesos o volúmenes. Eso no se es carismático. No, es carismático en esto, carismático en lo otro. No, no va. Carismático, carismático, ¿no? Una, son de esas personas que entran a algún lugar y copan todo el espacio, tienen algo, tienen un aura, tienen un esplendor, tienen un don, tienen chic, dirían los franceses, tienen algo ahí, no digamos cuando hablan, qué dicen, cómo lo dicen, para qué lo dicen, que cuando uno se da cuenta ya terminó de estar convencido de lo que pretendieron ellos convencer. Ah, personas con esas capacidades visuales, auditivas, narrativas, impresionante, ¿no? Mm, esas personas, dice, regularmente la sociedad los reconoce y los considera como los viables para modificarme la conducta o para modificar la conducta de los otros y los otros lo acatan de una manera fácil. Yo he buscado en la historia de la humanidad quién llegó a ser presidente o a gobernar un país, sí, solo sí por su carisma, y no lo he encontrado, a no ser por tradición o por cuestiones racionales, ¿no? Pero personajes como Jesús, como Gandhi, como el Che Guevara, como otros tantos por ahí, ¿no? Eh, y tienen tuvieron esas características. Y no sé, y fíjese que no necesariamente tenían atributos o dones más allá de su propio ser. Es decir, muchas veces le damos carisma a un cantante, a un poeta, a esto, al otro, a algún medio loco, a alguien que rompa con el esquema natural de la humanidad. Pero bueno, porque tiene algún don propio, artístico. No, el carisma va mucho más allá de eso, por supuesto. Hay alguna discusión ahí también. Mire, ¿el carisma es algo innato del ser o es algo que la sociedad le otorga? Yo creo que hay sociedades donde no hay ese tipo de personajes y entonces se crean héroes que la gente ni entiende por qué es un héroe, ¿verdad? Y, y en consecuencia lo que menos tuvo en su vida o en su ser era esa condición de carisma. El otro día le decía a alguien, mire, esa clínica de Lix que da enfrente del monumento a Tecunumán. ¿Qué monumento a quién? A Tecunumán. ¿Sí? ¿Sabe quién es Tecunumán? Sí, 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 el héroe nacional. Pero ¿dónde está ese monumento? ¿Cómo es posible? Y eso que es el héroe nacional. Nos inculcan en primaria que es nuestro héroe nacional, pero la gente no sabe cuáles son las condiciones, qué hizo, qué dejó de hacer, mucho menos dónde se le conmemora o celebra
su presencia, ¿no? En esos países donde no hay esa posibilidad o no tuvimos la suerte de tener esos personajes que impacten con esas dimensiones de carisma, lo que hacemos es crear los héroes, ¿no? Y a veces esos héroes que se crean son creados por cuestiones ideológicas sin que te hayan tenido lo que tienen o sin que se les reconozca ciertos valores. Hay quienes consideran que uno de los grandes héroes de Guatemala es Justo Rufino Barrios o Ríos Montt, y pues han sido dos de los criminales más grandes que ha tenido la historia de este país, ¿verdad? Es curioso. Pero bueno, fíjense, en la primera dominación tradicional predomina el comportamiento humano que finca el hacer o dejar de hacer en función de la tradición. El carisma, aquí hay una mezcla de varias formas de acción social. Está lo tradicional, está lo sentimental y está lo valorativo. Porque efectivamente hay personas con carisma a las cuales que lo tienen por sí, es una acción, es una característica innata, pero además son intachables en su vida pública, en su vida privada. Y es una de las razones por las cuales también se les da otro nivel de reconocimiento. Regularmente los enemigos son los que los anulan, los niegan, los ponen en situaciones o los ridiculizan, ¿verdad? Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, en la figura de Jesucristo, para poner solo un ejemplo como tal, viéndolo en su individualidad natural, por supuesto, no espiritual, divina, de semidios o de Dios. Hay características que como lo narran más allá de las escrituras o de los libros religiosos, una persona con un impacto tal, ¿no? Pero además en lo que dice, como dice, ya lo mencioné, su intachable vida, su forma de conducir. Entonces hay mezclas ahí de diferentes formas de actuar y que determinan que otros seres le den esa condición, ¿no? Y luego, ya para terminar, la famosa dominación legal o racional, que es en la que nos movemos en la actualidad, ¿verdad? Casi todos los países tienen leyes electorales y de partidos políticos donde se establecen los parámetros para constituir las organizaciones que pueden promover la candidatura de alguien que tiene que cumplir con con ciertos requerimientos, y también donde se establece la estrategia de cómo se logra llegar, perdón, cómo se puede llegar a ser presidente de la República. ¿Sí? Hay leyes que fueron construidas racionalmente. Si yo quiero ser presidente de la República de Guatemala, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo hacerlo ni por carisma, mucho menos, no, por tradición, mucho menos por carisma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, ser parte de un partido político, de una organización política y social que me pueda inscribirse de donde se corresponde, y a partir de ello, cumpliendo los requisitos que exige la ley, entrar a una contienda electoral en donde se establecen cuáles son los procedimientos para. Pero todo esto es una construcción racional. Yo no voy a ser presidente solo porque opté por tomar elementos de esa externalidad tradicional y ya. Porque los Rivera han sido presidentes de varios países, entonces yo también lo voy a hacer. No, o porque tengo el carisma, Malaya, no. Tengo que involucrarme dentro de una instancia de racionalidad que me va a permitir actuar también bajo una concepción valorativa, por supuesto, mm, emocional, por supuesto, tradicional, por supuesto, pero fundamentalmente racional. En fin, la pregunta del millón aquí es: ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve descubrir las leyes en Comte, evidenciar los hechos sociales en Durkheim y comprender por qué las personas hacen lo que hacen en Comte? Bueno, por una simple y sencilla razón. A partir de ello se supone que vamos a conocer de una mejor manera la sociedad. ¿Conocerla para qué? Para transformarla. ¿Conocerla para acá? ¿Para qué? Para conocer las causas que pueden provocar las cosas negativas y positivas que funcionan dentro de ella, o que se dan, perdón, no funcionan, se dan dentro de ella. Weber rompe con la idea positivista de Comte y de Durkheim en cuanto a buscar la explicación de lo que pasa en la sociedad, tanto en leyes naturales como en hechos sociales.
Weber dice, mire, comprendamos mejor. ¿Y cómo lo vamos a comprender? ¿Cómo vamos a comprender esa sociedad? A través del individuo. ¿Qué es lo que los motiva a ustedes como personas, como ciudadanos de Guatemala a hacer lo que hacen? Si son católicos, ¿por qué son católicos? ¿Cuál? Vamos, veamos, comprendamos por qué. Porque ahí en ese por qué vamos a encontrar también los elementos que nos permiten entender el comportamiento que tienen, sus apreciaciones que elaboran sobre la vida y los objetivos, en todo caso, que se plantean, ¿verdad? La metodología en Weber es una metodología, creo haberlo mencionado cuando comenzábamos a trabajar a este teórico, es la que da pauta para lo que se conoce como el individualismo metodológico. Comte decía que la ley natural, que la familia era la unidad básica de análisis porque a partir de la familia podríamos, es nuestra puerta de entrada para comprender a la sociedad. La familia funciona a partir de leyes naturales, decía él. Bueno, pues que esa sea nuestra puerta de entrada para comprender o para identificar, perdón, otras leyes. Durkheim decía, mire, no solo es la familia, en realidad son todos los grupos sociales, porque todos los grupos sociales inmediatos al ser humano son los que determinan su forma de actuar. Entonces, la unidad de análisis en Durkheim es el grupo social. En Weber, ojo con este detalle, sí, a la sociedad la vamos a entender a partir de que comprendamos por qué el individuo hace lo que hace. Porque el objetivo de la sociología es captar el sentido mentado de la acción. ¿Y cómo vamos a captar el sentido mentado de la acción? ¿Cómo vamos a captar la motivación de la acción? Bueno, entrevistemos a las personas y preguntémosles por qué hacen lo que hacen, o qué los motiva a hacer lo que hacen, cuál es el objetivo que tienen. Por ahí vamos a encontrar motivaciones coincidentes y eso ya me permite tener un bloque social que me puede ayudar a hacer una interpretación social. Por cierto, jóvenes, la metodología en Weber es mucho más compleja. No los atosigo con esto. Y también la observación es parte fundamental como herramienta para la comparación al final pero fundamentalmente lo que interesa es eso, comprender, captar el sentido mentado de la acción, individual o individualizado. Queremos entender a los partidos políticos en Guatemala, veamos las leyes que lo constituyen, que los permiten constituirse como tal, o veamos en todo caso cuáles son las pretensiones políticas que tiene cada una de esas organizaciones, políticas, ideológicas, económicas, y a partir de eso vamos a comprender y vamos a entender en consecuencia por qué actúan como actúan. ¿Es bueno o es malo? Eso sí ya no es parte de, porque no somos desde esa perspectiva los calificadores de, sino que lo que estamos haciendo es comprender por qué. Bien, así de sencillo es el asunto con don Max Weber. Sencillo digo, como lo estoy planteando en este curso, es muy complejo Weber a otro nivel. Su metodología, por cierto, es más detallista, más compleja, por supuesto. Termino con esto. Weber tiene un libro, y quienes estén trabajando a Weber no me dejan mentir, tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber sugiere que el capitalismo nace precisamente por las acciones y las actitudes de los calvinistas. Esa actitud que tienen del ahorro, del buen manejo del dinero, fue lo que permitió, dice él, la creación del capitalismo como sistema económico. Los marxistas dicen todo lo contrario, ¿verdad? Primero la materia, primero el sistema económico y después se generó un pensamiento que lo defiende. Y Weber lo que hace es contrastar lugares donde nace una especie de capitalismo sin que existiera el calvinismo. Entonces ahí va dilucidando y comprendiendo por qué las cosas se suceden como suceden, por qué las personas actúan como actúan y determinan la construcción de ciertas instituciones o el establecimiento de ciertas pautas sociales de conducta. Bien, yo tengo que retirarme, pero si tienen alguna duda, por favor, con gusto puedo apoyarles. No se olviden, el examen parcial es el próximo miércoles, pero si tienen alguna duda, por favor. Eunice. Buenos días. Solo disculpe una pregunta, es que no me quedó bien claro lo de los sentimientos.
En eso tenía una duda porque usted decía sentimientos y emociones, pero, o sea, a veces se toma como lo mismo, pero estaba viendo que sentimientos es una cosa y emoción es otra. Pero como usted decía que eso no hay Pero que díganos pensarlo. díganos qué es emoción y qué es sentimiento y ahí lo vamos a... El sentimiento dice que es más duradero, o sea, como que el sentimiento es más duradero y lo pensamos. En cambio, la emoción es rápida y intensa, o sea, lo hacemos en el momento. En cambio, el sentimiento como que dura más. Entonces, según Weber, eso sería una emoción, porque como lo hacemos en cuestión rápida, no lo pensamos. Entonces, aquí me daban varios ejemplos que decía, digamos, como un miedo repentino, esa es una emoción, pero en cambio un sentimiento como la tristeza que pasa por algo y que dura mucho tiempo. Entonces aquí hablaríamos de una emoción, ¿verdad? Porque va a ser Estamos rápido. hablando, en realidad estamos hablando de ambas, porque el problema no está unirse en la temporalidad de la acción. Estamos hablando en qué lo genera. ¿Qué genera una emoción y qué genera un sentimiento? Por ahí empieza la dificultad, ¿verdad? Si la temporalidad es lo que las diferencia, bueno, está bien, pero la emoción y el sentimiento surgen de la tradición, surgen de la convicción, surgen de la razón. Ahí está el problema. Nosotros actuamos, está bien, si usted asume y asume bien esas diferencias en cuanto a que una es más corta y la otra es más larga, ok, esa es una diferencia que vale la pena rescatar, pero no es lo determinante. No es lo determinante, porque una emoción no es causada por una tradición, ¿sí? Ni un sentimiento. Una, una emoción y un sentimiento tampoco es causado por una convicción, mucho menos por una racionalidad. Es decir, usted no dice, eh, ahorita me voy a asustar por esta racionalidad o voy a estar triste todo un mes porque me parece que es lo mejor que debo hacer. No racionaliza las cosas, ¿sí? Tanto la emoción como el sentimiento son cuestiones involuntarias, son ajenas al ser, pero que nos hacen actuar de una manera en particular, eso sí es cierto. Entonces, métalo todo dentro del mismo paquete. No importa, tiene usted razón en cuanto a las temporalidades. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, pero podríamos identificarlos dentro del mismo paquete, diferenciados sí, solo sí por la temporalidad del mismo. Ok, ahí no creo que haya ningún problema. Pero la cosa va por otro lado, ¿sí? Fíjese que tanto la emoción como el sentimiento no es algo que nosotros planifiquemos. Es algo ajeno a nosotros, es algo involuntario, es algo que está más allá. Digo, yo no voy a sentir tristeza por tradición o me voy a emocionar por tradición, ¿correcto? No lo voy a hacer por convicción, por valores, por ética, mucho menos lo voy a hacer racionalmente. Estas son cosas que surgen. Que ahí lo importante, dice Weber, igual nos hacen actuar. ¿Sí? Esa madre a la que yo, el ejemplo que yo ponía, esa mamá que se le suelta el niño de la mano y sale corriendo y vienen carros, la madre no reacciona en función de tradición, de convicción o de una racionalidad, actúa a partir de una, que sería en este caso, según lo que usted dice, de una emoción, ¿correcto? De un sentimiento en todo caso también. ¿Cómo explica usted el sentimiento maternal? ¿Cómo explica usted el enamorarse? ¿Cómo explica usted el sentir miedo? ¿Cómo explica usted el susto? No lo explica por tradición, no lo explica con alguna racionalidad, ni lo explica por convicción. Entonces el tema es que nosotros tenemos que captar el sentido aumentado de la acción. Sí, ¿cuáles son los referentes que tomo para actuar? Actúo por tradición, actúo por convicción, actúo por razón. Lo dije en un principio, el problema, y Weber lo reconoce también, es muy difícil tomar ese referente emocional y sentimental, pero no quiere decir que como no se puede explicar, no exista, y existe. Muchas veces actuamos con ira, con desprecio, con desdén, y esas no son cuestiones ni racionales, ni morales, ni éticas, ni tradicionales. Son simple y sencillamente emocionales o sentimentales, ¿verdad?